Qué bueno que siguen con todos nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión. Hoy estamos conversando con Genel Severín, profesor, y estamos conversando con Leonel Galindo, que es abogado, José Luis Méndez y Javier Parra, moderadores del programa En el Medio. Los invitan a que juntos participemos en la pregunta de la semana. Vamos de inmediato a repetírsela a través de nuestro espacio En el Medio Cultural. Adelante. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Después del 23 de enero de 1958 comenzó en Venezuela a funcionar el llamado Pacto de Punto Fijo. La pregunta es, ¿en dónde se firmó el Pacto de Punto Fijo? ¿En qué lugar del mundo se fijó o se firmó el Pacto de Punto Fijo que dio lugar a la democracia, entre comillas, punto fijista, que nos gobernó hasta el año 1998? Si no se sabe la pregunta, esperen hasta el final del programa y les daremos la respuesta correcta, con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. José Luis, mira, es calladito. Sí, vamos a aprovechar porque es que hay algunos usuarios que se enteraron de mi teléfono, no sé cómo, y han enviado mensajes. Por ejemplo, aquí le envían un saludo a Leonel Galindo, un insigne losadeño, dice Jairo Colina. Y hay también mensajes, dice, alusivos a la respuesta. No lo voy a decir ahorita porque es al final, claro, pero son varios que han llegado. Es importante, yo no sé cómo está haciendo Nemesio para que la gente se entere del número telefónico y están enviando. Pero fíjate, aquí hay una acotación a Genel y a Galindo. Dice, saludos, había dentro de Acción Democrática una juventud con ideas revolucionarias. Así es, porque de paso el himno de Acción Democrática dice: adelante a luchar milicianos, que hoy satanizan los milicianos, al compás de la revolución, palabra que también sataniza. Y por eso me detengo aquí para preguntar, ¿cuáles eran las condiciones de la Constitución que estaban en la dictadura de Pérez Jiménez? Porque muchos lo que buscaban la insurgencia de esa época era la apertura de libertades democráticas. Gobierno que no llegó por la vía de voto y que se mantuvo por plebiscito, a diferencia del proceso revolucionario que lleva 25 procesos electorales con oposición, y la oposición lo que ha hecho es conspirar desde el primer momento. Desde el momento que se presentan los hechos y que la historia recoge la Constitución del 46, las reformas que ellos hicieron posteriormente, porque ahí no hubo participación del pueblo, ahí lo que allí había era una estructura de esos tres partidos, ¿no?, que convinieron, ADCOPEI y URD, que convinieron, inclusive ellos mismos redactaban la Constitución y la vigencia y la legitimidad del Estado lo daba, era el acuerdo o el pacto que ellos habían desarrollado. Ahí el concepto y el principio real de libertad no se ejercía, lo ejercía el pueblo en la clandestinidad. Y el Partido Comunista, que fue uno de las organizaciones que desarrolló esa acción, pudo lograr esa reivindicación. La democracia burguesa, esa democracia que ellos hoy pretenden ejercer y que nosotros en la calle le dimos, ¿no?, una legitimidad a través de un referendo, porque esa Constitución del 99 fue una Constitución debatida en todo el país. Exacto. Pero sí es muy importante que nuestros usuarios puedan identificar en la historia, ¿no?, las instituciones y los principios que allí se vulneraban. Por ejemplo, ninguna organización o partido político podía ser registrado si no estaba dentro de esa estructura. Segundo, no existía la representación del pueblo en la defensa del pueblo. Los derechos humanos no existían. Los indígenas invisibilizados totalmente, sí, ¿entiendes? Existían unos reglamentos y unas disposiciones. Inclusive la mujer tenía limitaciones para participar, no tenía participación, ¿entiendes? Hoy han sido reivindicados a través de esa lucha que la historia ha recogido y que el Partido Comunista y todas las organizaciones del poder popular que hoy están identificadas pueden reivindicar. Pero ¿por qué tener una analogía entre ese 23 del año 1958 y el 23 de enero que acaba de pasar con el gobierno legítimamente constitucional? Pues estamos hablando de lo constitucional. El gobierno de Pérez Jiménez fue un gobierno por asalto. Veníamos una seguidilla de gobiernos militares que tumbaban a uno, a otro.
gente nacionalista como Medina Garita, que fue un gran estadista, tumbaron a Rómulo Gallego, y después vino las conjuras Suárez Flamerí, Delgado Charbó, que fue víctima, el predecesor del gobierno de Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez fue el que se mantuvo en todas esas seguidillas de quítate tú para ponerme allá. Fue Pérez Jiménez el que duró en el tiempo. 10 años le costaron a los gringos poder entrar, por eso que dice Genel Severín, el tema del negocio petrolero, que era de hecho hay un dato que en la época de Pérez la agricultura tenía 48% del Producto Interno Bruto y la explotación petrolera en 50%, había un equilibrio, los demás eran los otros rubros de la economía. Ahora, ¿por qué traer una analogía? Evidentemente, el señor Pérez Jiménez era militar y llegó por un golpe, una traición a Delgado Charbó, y la revolución ha llegado aquí. Nicolás Maduro ha ganado en 2 elecciones, limpiamente, pero hay 25 procesos. ¿Por qué tanto señalar y decir que hay una dictadura y tener unos pseudolíderes en el extranjero de aquella época y de esta época? ¿Por qué se insiste en eso? La comparación de las dos cosas, la dictadura, la auténtica y la que quieren pegársela, la diferencia es abismal. Tú nomás tienes que ver que en aquel momento, en el 58, al poquito tiempo ya el Partido Comunista es ilegalizado. Y allí hay anécdotas interesantes de eso. Que a mí siempre me gusta contar cosas de lo cotidiano, sí, para que se sepan cómo eran las cosas. Exacto. Fíjense, en lo cotidiano pasó esto. Claro, no como Juventud Comunista estaba, pero de pronto en mi pueblito dicen, viene un señor que va a reunirse con la Juventud Comunista, que éramos como 8 o 10 en el pueblito, clandestinamente porque ya habían ilegalizado. Y veo que la persona que va a hablar con el grupo de nosotros allí en un palafito escondido, es la persona que una vez me dijo que él era comunista y yo me entusiasmé a ser comunista. Yo nunca supe el nombre de esa persona. Después que lo veo que es él el que está hablando 2 años después, lo veo hablar y le pregunto, ¿cómo te llamas tú? Me dice, Radamés Larrazabal. Yo conocí a Radamés después de eso. Claro. Después supe la verdad de él. Después, Radamés, ¿y por qué tú buscaste mi amistad en esos días? Me dice, porque tú eras amigo del hijo de Prato, General Prato, que estudiaba conmigo. Y a través de ti, sin que tú te dieras cuenta, te íbamos a sacar noticias como se está moviendo la dictadura. Fíjate cómo eran las cosas. En la forma de buscar la información. En aquel momento. Entonces nos dijo claramente, nos vamos a la guerra. Aquí hay 2 frentes, uno en las montañas y otro en las ciudades. En las montañas se van los guerrilleros con todo eso. Y aquí quedan las unidades tácticas de combate. Entonces, y dice él, las más peligrosas son las unidades tácticas de combate porque vas a luchar dentro de la policía. Ahora, esto se da porque hay una traición evidentemente, porque eso no se cuenta, la traición del 58 a los ideales. Del pacto de punto fijo. A los ideales. Lo traicionaron. A los ideales por los cuales luchaba la gente. Sí. Esos mismos adecos de base, esos mismos copellanos de base, esos mismos URDistas de base. Y a los comunistas los traicionaron por lo que sacaron. Pero hubo una traición al principio fundamental. Fundamental que terminó en la cuestión de irse a las armas. Ahora, ¿y qué pasa hoy día? Pero quiero contarles esta otra partecita de la anécdota, porque él dice, bueno, los que se queden en las unidades tácticas de combate, que es en las ciudades, es más peligroso porque estás trabajando política de lucha armada dentro de la policía. Claro, con la cara al aire. Yo decidí, yo me quedo aquí en las unidades tácticas de combate. Ok, voy a eso. Una reunión después aparte otro día. Bueno, aquí ahora tienen varias opciones. Tienen finanzas, tienen propaganda, y aquí viene la parte del chiste, ¿no? Propaganda. Yo dije, yo me meto en propaganda. Y yo me imaginaba con un megáfono encima de una camioneta, compañero, la lucha, o sea, yo me imaginaba así, propaganda. La sorpresa que me llevo yo y un amigo mío, que no lo voy a nombrar porque no le gusta que cuenten eso, él se metió en finanzas y él se imaginaba en una oficina, ¿no?, con su calculadora, una bonita secretaria y él calculando finanzas. Entonces sucede que cuando yo voy a la primera reunión
de propaganda que yo pensé que me iba a enseñar a hablar por megáfono, era para ser explosivista. Era la manera de hacer propaganda, pues volar un oleoducto para que saliera en la prensa, la guerrilla está peleando. Yo me quedé asombrado. Y el amigo, que se imaginaba una secretaria muy linda, llegaron y le dieron una pistola, tienes que asaltar al banco para buscar finanzas. Para buscar la finanza. Me parece que es una anécdota que valiera la pena para que sepan los jóvenes, si algún día que ojalá no llegue eso aquí, se llevarían sorpresas como esa, pero tú te imaginabas propaganda de otra cosa. Entonces sí, llegó ese momento y ahí pasamos un poco de años en la lucha. Ahora, General, ahí cayeron muchos amigos de uno cayeron. En aquel tiempo, de hecho, murieron en combate también líderes importantes de Acción Democrática como Alberto Carneval y como Leonardo Ruiz Pineda, que fueron parte de esa juventud de Acción Democrática que eran de izquierda, que creían en un proyecto que se suponía que era el de Rómulo Betancourt también, que fue también partícipe del Partido Comunista de Costa Rica, si no me falla la memoria, o de Puerto Rico. Sí, él está en Costa Rica. Y entonces allí es donde vino la traición de la Cala de José Luis, se traicionaron los ideales que esa juventud que estaba en lucha estaban persiguiendo, eran los ideales de una patria que fuera libre, que fuera soberana, que no dependiera de ningún imperio extranjero, y además de eso que hubiera libertad, democracia en nuestro país. Sí. ¿Es correcto? Sí, eso es absolutamente correcto. Es más, yo lo dije en un programa anterior, dije que esos jóvenes que murieron, esos hubieran sido, cuando se dividió Acción Democrática, hubieran sido dormidos, se hubieran ido porque eran izquierdistas. Se hubieran ido con el movimiento de izquierda revolucionaria, que fue la división de izquierda, una de las divisiones de izquierda de Acción Democrática. Eso es correcto, es así. Esa traición y deslealtad que se produce en ese momento histórico, ¿no? Conlleva obviamente la persecución de muchos revolucionarios, de los militantes del Partido Comunista, los movimientos que para ese momento apoyaban el proceso de transformación. Hoy, en este momento histórico, ¿no? Sigue siendo ese grupo, esa burguesía que no aceptó los cambios, que impuso desde el exterior un gobierno y un sistema y una constitución, hoy pretende desconocer al Estado. Exacto. Es decir, el Estado con todos sus elementos. Son los mismos. O sea, el territorio, los ciudadanos, el gobierno. Ellos sistemáticamente han ido, ¿no?, atacando el territorio, es decir, esos flancos en Guayana, esos flancos en la frontera con Colombia, todo en Brasil, todo eso es parte de la acción para debilitar al Estado, ¿no? Desconocer al gobierno con todas las garantías y con todos los elementos que fundamenta el Estado, ellos pretenden hacerlo. Ahora, pero en ese momento histórico, la lucha, ¿no?, la lucha del pueblo y la lucha también de las organizaciones y del Partido Comunista logró quebrar, ¿no? Pero ahí se genera la traición. Exacto. Y se ilegaliza el partido. Claro. Y termina el bipartidismo dirigiendo en esas condiciones. Y vendiendo la República. En todo caso, hacemos una pausa, José Luis. Ya. Siempre te paro cuando ya vas a arrancar allí. En todo caso, la segunda pausa del programa, cuando regresemos, vamos a continuar la conversación con General Severín y con Leonel Galindo, sobre los temas que tienen que ver con el 28 de enero de 1958 y la actualidad. 23. Yo dije 23 de enero de 1958 y la actualidad. No se vayan muy lejos, que ya regresamos con mucho más de En el Medio.